Buenas tardes. Son buenas tardes, ¿verdad? Son buenas tardes para estar aquí. Son buenas tardes para estar aquí, en la casa del Señor. Y para poder decir lo que queremos decir, ¿no? La verdad es que hoy especialmente estamos contentos porque nuestro hermano Paco ha salido del hospital de la situación de gravedad en la que ha estado estos días y hemos podido, bueno, ya ayer sabíamos que iba a salir y nos llena de gozo, ¿no? Nos llena de gozo ver cómo el Señor le ha sacado, ¿no? Y ha puesto médicos y personas que le han ayudado, le han tratado en una cosa tan complicada como la que ha tenido. Yo he estado viéndole cuando estaba, bueno, dormido. Y la verdad es que me ha impresionado muchísimo verle. Y te llena de preocupación y te impresiona mucho. Y hoy verle en la foto de nuevo, una foto que nos han mandado, pues me ha llenado el corazón de alegría porque veo de nuevo la mano de Dios, la fidelidad de Dios. Por eso digo que primeramente es un buen día porque estamos aquí, en la casa del Señor, y porque seguimos viendo sus maravillas y su fidelidad. Yo antes estaba ahí en vuestra oficina leyendo y digo, quiero empezar con el Salmo 136. Porque dice algo que fue verdad y algo que sigue siendo verdad. Algo que sigue siendo verdad. Y antes de entrar en tema, en algo que Dios ha puesto en mi corazón, Dios ha traído a mi memoria, a mi recuerdo este salmo. Y digo que podemos sentir lo mismo que sentía el que escribió este salmo, ¿no? Alabad al Señor porque Él es bueno, ¿no? Venimos aquí, venimos a darle gracias, a alabarle, porque es bueno, realmente bueno, el Señor. Porque para siempre es su misericordia. Es para siempre. Siempre fue, es y será. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, el Señor de todos los señores, porque para siempre es su misericordia. Y este es el versículo 4, el que quería leer. Alabad al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al único, fíjate, yo quiero resaltar esto. Venimos a alabar y cada día queremos alabar y en cada momento queremos alabar. Yo no he estado aquí en Zaragoza hoy, he venido de viaje, he amanecido en Cantabria, en casa de mi madre, y lo primero que he tratado es de alabarle, de coger su palabra, de orar, de pedirle que me ayude en el día de hoy, porque cada día trae sus complicaciones. Y si no es un hermano es otro, y si no es el otro soy yo, que vivimos cosas, que nos caen chaparrones en medio de la carretera o en medio del rastro, o en la pared de la biblioteca, o en tu casa. Hay diferentes tipos de chaparrones, ¿verdad? Que nos impresionan, que nos atacan, que nos molestan, que nos dejan a veces parados, ¿verdad? Pero Él es el único, y esto es importante decirlo, porque es el único que ha podido ayudarme, que ha podido salvarme, al único que hace grandes maravillas. Y las hizo entonces, las hizo desde la creación. Él hizo grandes maravillas. En 6 días hizo grandes maravillas. Pero es el que sigue haciendo grandes maravillas, el que las hizo en los tiempos del salmista y el que siempre va a seguir haciendo más. Es el único que puede hacerlas, que puede levantar a una persona de verle, bueno, de verle así, a poder verle en cuestión de días y ver que Él ha estado, que Él ha levantado, que Él ha tocado, que Él ha ayudado, que Él ha intervenido, ¿no? Pero dice, es el único que hace grandes. Y este es un objetivo que también quiero leer. Grandes. No son cosas pequeñas o cotidianas o cosas que podemos hacer las personas.
Él es el único que puede hacer grandes maravillas, cosas maravillosas, que no son normales, que son de una dimensión y de una profundidad y de una grandeza que nos supera, ¿verdad? Cosas que los hombres ni de lejos podemos hacer. Y sabemos, ¿no?, los que conocemos la situación que ha vivido Paco y Juani, porque ella lo ha pasado muy mal, nos podemos imaginar, y lo mismo que vosotros, que les amáis y que habéis estado orando por ellos, pero vemos que el Señor ha sido el que ha estado ahí cuidando a sus siervos. Son grandes cosas en medio de ese conflicto, de esa lucha, de esos temores, de esas cosas que a todos en nuestra carne nos afectan, ¿verdad? ¿Sí? Por eso estamos aquí, para alabarle y hablar de Él. Es lo que queremos, hablar de esas grandes maravillas, ¿verdad? Y bueno, una vez dicho esto, quiero empezar por el libro de los Hechos. Hablar de cuatro personas que tenían un mismo nombre. Y a ver si me puedo explicar. Yo estos días atrás he estado leyendo el libro de los Hechos y me ha llamado la atención, una vez más, que aquí en el libro de los Hechos hay tres personas que se llaman de la misma manera, pero que tienen caracteres diferentes. Y empecé leyendo en Hechos 5, podemos, si queréis. Yo quiero hablar no de tres personas, sino de cuatro, porque luego vamos a salir del libro de Hechos, de cuatro personas que tienen el mismo nombre. El nombre es Ananías. Ananías. Habéis oído hablar de Ananías, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ¿no? Pues en el libro de los Hechos hay tres, que son personas bien diferentes, ¿no? Y Dios me habló, ¿no?, en estos días atrás, de decir, hay muchas personas que pueden tener un mismo nombre, como de cristianos, somos cristianos, pero a veces hay cosas, o hay personas, que reflejan en su carácter que son cristianos, que reflejan en sus decisiones que son cristianos, que reflejan en su vocabulario y en su comportamiento con los demás que son cristianos, en su fe, en su comunión con los demás cristianos y en su piedad y en su devoción a Dios que son cristianos, y hay otros que no tanto. Y yo en esta noche quiero denunciar a esas personas en las cuales podemos estar nosotros, y hemos estado incluso cuando no hemos sido muy maduros. Y yo esta noche quiero hablar de esto, que nos podamos ver identificados para saber qué no hacer, qué no ser y qué es lo que debemos de ser. No sé si me explico. Es un mismo nombre en el cual vamos a ver a estas personas del libro de los Hechos y uno del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver dos buenos ejemplos de lo que es llamarse Ananías, que quiere decir Dios es misericordioso. Ese es el significado de Ananías. Dios es misericordioso. Pero hay dos que con su conducta, vamos a ver que reflejaban ese carácter de Dios. Y nosotros como hijos es que tenemos que reflejar ese carácter que tiene nuestro Padre. Si no, es que no somos hijos, somos primos o vecinos o no sé qué, pero no somos hijos. Y entonces, yo de alguna manera Dios me habló y dice, pues entre vosotros o en nosotros, yo cuando no he sido maduro, que creo que mucho tiempo no he sido maduro, un cristiano maduro, pues he caído en cosas, en errores, que tengo que saber localizarlos para decir, eso no, eso yo tengo que huir de eso. Yo tengo que orar para no ser así. Yo tengo que buscar de Dios para que me ayude a cambiar, porque no puedo ser así. Porque siendo así, no me comporto como un cristiano, me comporto como un gentil, como un pagano, como una persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Y aquí el primero que aparece es en el capítulo 4, un hombre que se llamaba Ananías y que estaba con Safira, su mujer, ¿verdad? Y había un mover de los primeros cristianos. Leemos el versículo 32 solamente del capítulo 4, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía
ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Las cosas que había eran de todos. Pues como en nuestra comunidad, en Reto, lo que tenemos es de todas las personas que están viviendo aquí y que podemos tener acceso a ello si son necesidades, ¿no? Pues en este sentido estaban los primeros cristianos. Reto no es una cosa que hemos inventado nosotros. Nosotros hemos tratado en Reto de ser parecidos a los primeros cristianos, porque Dios se movía entre ellos, el Espíritu de Dios se movía de una manera poderosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Ananías vendió una heredad. Ananías con Safira, su mujer, vendió una heredad. Capítulo 5, versículo 1. Y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trajeron solamente una parte, y la pusieron a los pies de los apóstoles. Vendieron algo, pero no fueron claros, no fueron honestos, se quedaron con una parte, y dijeron, esto es todo el precio de lo que hemos vendido. Pero dijo Pedro, versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, y robaras y te quedaras con parte? Reteniéndola no te quedaba a ti, queda tuya. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Verdad? Y a mí esto me hablaba a veces de cómo somos cuando somos inmaduros. Que decimos, somos como los demás, estamos entregados a... Nos gusta el grupo, nos gusta el ambiente, nos gusta lo que se hace, pero damos una parte. Y hay una parte que nos quedamos siendo egoístas para nosotros, ¿no? La guardamos en un sitio donde nadie sabe, porque no lo decimos, porque no somos claros, ¿no? Y esto habla aún de un hombre egoísta, como yo era durante mucho tiempo. Si somos de este grupo, si somos de esta iglesia, si somos del cuerpo de Cristo, tenemos que serlo con todo. No podemos decir somos y estamos a tope, pero hay una parte que me quedo yo para mí, por si acaso, o por lo que sea, esto es mío. No hay nada que tengamos que no sea de Dios. Y si lo hacemos, a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Y a veces nuestra vida no va adelante, no maduramos, porque hay cosas que seguimos guardándonos. Que Dios en su misericordia a muchas personas que no han sido claros o no han sido honestos, o no lo han dado todo como dicen con su boca, no han caído igual que este Ananías y Safira. En su misericordia porque espera que nos arrepintamos de esta actitud. Pero es algo que no podemos hacer porque a Dios no le podemos engañar. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios, al Espíritu Santo, no le podemos engañar. Y este es el primer ejemplo de un Ananías que no debemos de ser, que tenía nombre y que formaba parte de un grupo. Él veía maravillas entre los demás y decía, yo quiero ser como ellos, pero se quedó con una parte. Fue egoísta, no fue claro, mintió, ¿verdad? Y esto es algo que nos tiene que abrir los ojos a quien queremos pertenecer a este grupo, y de hecho pertenecemos, ¿no? Todo aquel que quiere, pero con el Señor no podemos ir a medias tintas, no podemos dar una parte, no podemos decirle algunas cosas, hay que decirlas todas. Como sabemos, de la Biblia no solo podemos coger lo que nos interesa, y lo otro, tener nuestro propio criterio, ¿verdad? Entonces aquí vemos un hombre que no fue aprobado, porque quiso aparentar ser de un grupo, pero no lo era de todo corazón. ¿Entendemos? Y esto es algo que yo mismo me doy cuenta que en mi vida ha habido algo de esto. Pero qué bueno que Dios me ha abierto los ojos y me ha dicho, si tú quieres ser lo que tienes que ser ser honesto, tienes que ser sincero, tienes que ser claro, tienes que ser íntegro, ¿verdad? Porque no hay otra manera de pertenecer al cuerpo de Cristo. Vamos un poco más adelante, en Hechos 9.
aparece otro Ananías. Habla la historia, habla la palabra de Dios de lo que le pasó a Pablo cuando iba, ¿verdad? A un Pablo bien diferente, bueno, cuando entonces se llamaba Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos para matarlos, o sea, no les perseguía para insultarles o para ponerles mala cara, les perseguía para matarlos, para cogerlos y meterlos en la cárcel, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿no? Y dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hechos 9, versículo 1. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era un hombre que conocía la ley, que había tenido una buena escuela, pero estaba en un camino equivocado, persiguiendo a los que eran de la fe, a los del camino, a los cristianos. Y quiero saltar al versículo 10 porque me quiero enfocar en este Ananías, que va a aparecer ahora. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Conocemos esa historia, ¿verdad? Aquí aparece un discípulo llamado Ananías, que está en su casa y tiene una visión. Y el Señor le dice: ve donde Pablo y ayúdale, pon las manos. Y aquí apareció la lógica, la razón. Pero Señor, pero ¿no sabes que me estás hablando de este que está persiguiendo a la iglesia? Me estás hablando, aparece la lógica aquí, lo que conocemos, ¿no? Como si le quisiera decir al Señor lo que el Señor bien sabía, ¿verdad? A veces somos así, queremos darle instrucciones al Señor de cosas y no nos damos cuenta que Él las cosas las conoce antes que nosotros. Y que opera cambios incluso en personas como Pablo, que perseguía a la iglesia para asolarla, para acabar con ellos, pero cuando el Señor interviene y cuando el Señor llama a alguien y le cambia completamente. Y hace una obra completa, ¿verdad? Y le dijo: no importa tu lógica, los hombres estamos llenos de lógica y de razones, ¿verdad? Para ser como somos. Pero dice: pero yo voy a hacer una obra en este hombre y él va a ser una persona que va a llevar el Evangelio delante de reyes y delante de gentiles y delante de mucha gente. Porque yo le he llamado, le dijo el Señor. Pero vemos la primera reacción nuestra, ¿no? Y esa es una reacción que yo no quiero tener, porque a veces me he dejado llevar mucho por la lógica, por las cosas que conozco, por la información que tengo hasta ahora, de personas, a veces hasta concepto de personas o de tal, no, y como que tienes un concepto por algo que hizo, por algo que dijo, por algo que fue, y como que le tachas de alguna manera, no le tienes en suficientemente estima. Aquí aparece el Señor diciendo: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a ver. Vas a ver lo que yo voy a hacer
a través de la vida de Pablo. Y le dijo, lo único que te queda es, como le dijo, el Señor le dijo, ve, no, ya he oído tu explicación y la conozco antes que tú, porque yo conozco a Pablo desde el vientre de su madre. Pero lo que te toca a ti hacer como siervo, como discípulo, como viene aquí al principio del versículo 10, que había un discípulo llamado Ananías, lo que nos toca a nosotros, si queremos ser obedientes, si queremos ser verdaderos, es obedecer al Señor y no dejarnos guiar tanto por la lógica humana, por la razón humana. Y vemos que obedeció, ¿verdad? Se despojó de ese viejo hombre, de esa vieja vestidura que hablan las cartas de Pablo, y lo que hizo fue obedecer. No importa lo que yo crea, no importa el concepto que tenga de las cosas, no importa la lógica, el Señor le dijo, ve, y fue. Y le puso las manos, como dice el versículo 17, y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, para que veas las cosas con claridad, para que veas mi propósito y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos a un Ananías entendido, obediente, maduro, que no importaba lo que él creía saber, sino que lo que hizo fue obedecer. Y ahí es donde interviene la fe, ¿verdad? Es decir, yo pienso, yo creo, pero el que nos tiene que guiar es el Señor, el Espíritu del Señor. No lo que yo creo, lo que a mí me parece, ¿verdad? Este es un buen Ananías. Vamos a ir a otro Ananías, Hechos 23. Aquí vemos a Pablo defendiéndose en un concilio. Sabemos bien que Pablo, por hacer la voluntad de Dios, tuvo muchos problemas con muchos diferentes tipos de personas, ¿verdad? Y hasta los mismos judíos querían acabar con él, querían matarle. Pero dice, bueno, para no hablar mucho de la historia, estaba Pablo en un juicio, en un concilio, delante de muchas personas, donde había un centurión, donde había tribunos, donde había romanos, donde había judíos, donde había muchas personas. Y Pablo se estaba defendiendo, y estaba no defendiéndose él, defendiendo el Evangelio, defendiendo el llamado, defendiendo el propósito de Dios, explicando, ¿no?, el por qué él había cambiado de conducta y había cambiado de vida. Y antes de esto él estuvo dando testimonio de lo que había sido y de lo que era, hablando con poder y con denuedo y con claridad, porque era una realidad en su vida. Entonces Pablo, en este juicio, en este concilio, Hechos 23, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpea a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Aquí aparece otro Ananías. El sumo sacerdote Ananías. Y toma en cuenta que es un sumo sacerdote. Esto es aún más vergonzoso. Alguien que está en un cargo espiritual, alguien que los hombres le pusieron como una persona espiritual, que gobernara, que fuera cabeza de los fariseos. Una persona que tenía un título, vamos a decir un título, pero que estaba tan lejos de lo que era la voluntad de Dios, porque mandó a los demás que le golpearan la boca a Pablo, que estaba hablando verdad, estaba llevando el Evangelio, estaba siendo honesto y coherente con lo que había sido su vida. Pero tú fíjate en la actitud de este sumo sacerdote, que mandó que le golpearan en la boca. Y esto nos tiene que llamar la atención a nosotros, los que decimos que somos cristianos, que representamos al Señor Jesús, ¿verdad? Que somos testigos de Dios.
que lo que hagamos, lo que digamos, no vaya nunca en contra de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Esto habla mucho de las conversaciones, del ambiente, de donde nos encontramos. Que no vayamos nunca en contra de lo que Dios quiere hacer. Una persona que tenía un cargo, que tenía un título, porque igual había sido familia de Anás o de Caifás o de no sé quién, se encontraba que era sumo sacerdote en este momento, pero que estaba tratando de apagar el fuego que Dios había encendido y haciendo un mal uso de su cargo, ¿sí o no? Estaba golpeando la boca de Pablo, que sí hablaba verdad, ¿no? Y un poco más adelante, esto me llamó mucho la atención, el capítulo 24, aparece otra vez este sumo sacerdote, con una conducta que es vergonzosa, de nuevo, para mí. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Este fue un juicio que ocurrió más adelante, porque no sabían qué hacer con Pablo. Y aquí apareció los gobernadores, apareció Félix, apareció mucha gente importante. Pero dice que este Ananías apareció con algunos de los ancianos y cierto orador llamado Tértulo, con una persona que sabía hablar, que era, ¿cómo se dice? Que era un buen orador, ¿no? Un político, ¿no? Una persona de habla fácil, ¿verdad? Una persona experta en exponer cosas, ¿no? Y querían buscar quitarse de en medio a Pablo, querían que Pablo fuese muerto. Pero aquí me llama la atención porque aparece solamente el nombre de Ananías y el único que habló fue un político que se llamaba Tértulo, un orador. ¿Por qué? Porque él no tenía nada que decir, porque no tenía ninguna convicción. Un sumo sacerdote deplorable y vergonzoso que no tenía nada que decir. Y esto a mí me enfrenta a veces con mi vida y con la vida de algunas personas que se dicen y pueden tener algún o tiempo en la obra o que conocen cosas y muchas veces hasta dicen, no, es que yo llevo no sé cuánto tiempo, pero no tienen nada que decir que dé vida, no tienen nada que decir que anime, no tienen nada que decir que ayude, solamente es un título de sacerdote, de persona. Recordamos que en el Nuevo Testamento dice Pedro que nosotros somos un real sacerdocio, ¿sí o no? Cada uno de nosotros somos un sacerdote en Cristo para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas. Tenemos un privilegio de ser embajadores de Cristo. Pero digo que aparece un Ananías aquí que tiene un comportamiento y una conducta que es vergonzosa, que nosotros nunca deberíamos de tener. ¿Me explico? ¿No? Y dices, bueno, ya han aparecido los dos Ananías que dejan mucho que desear. Y digo porque en estas cosas todos podemos tener parte que ver, o hemos tenido parte que ver. Y nuestra oración tiene que ser, Señor, ayúdame a ser un Ananías que muestra en su conducta y en su vida que te conoce, que te representa, que vive para la causa de Dios, ¿verdad? Y ahora nos vamos al libro de Daniel, donde aparece otro Ananías, del cual sí que tenemos cosas buenas que aprender. Hemos visto la vida de dos de ellos que no estaban en orden, ¿verdad? Inmaduros, egoístas, aparentes, con un nombre o con un tiempo, pero que no reflejaban en su vida lo que Dios es. Y en el libro de Daniel, ¿me puede ayudar alguien a leer? Daniel 1,
desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Nos situamos en la historia. Es un libro sumamente interesante, el libro de Daniel, cuando explica al principio, cuando les llevaron cautivos a Babilonia por desobediencia. Dios ya les había hablado hacía mucho tiempo de que si seguían en sus caminos desobedeciendo, Él les iba a castigar y les iba a llevar en cautividad a una tierra que no era la suya. Y aquí nos encontramos en el libro de Daniel, ¿verdad? El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y puso los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar y colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus dioses, ¿verdad? Pero le dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, de los príncipes, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiera tacha alguna, muchachos especiales, que escogiera de entre todos aquellos cautivos personas especiales, sin faltas, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Personas competentes, personas porque el rey sabía que había una cultura muy especial en el pueblo de Israel. Y decía, pues de todas estas personas vais a escoger a los mejores representantes entre ellos y les vais a enseñar y que aprendan toda la ciencia, toda la cultura de los para poder tirar de ellos, ¿no? Para muchos asuntos, porque él sabía que Dios estaba con los israelitas, que era el pueblo escogido. Pero les quiso dar el rey una ración de comida, de provisión. Le señaló de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Pero dice que el jefe de los eunucos les cambió el nombre, les puso nombres del lugar donde estaban, y le puso nombres de los dioses de ellos. Pero aunque les cambió el nombre, su carácter no cambió, ni su espíritu, ni su pureza, ni su comportamiento. Lo que somos en Cristo no tiene que cambiar por el lugar que estemos o por el tiempo que estemos viviendo. Aunque estemos en opresión, estemos en un lugar o en un tiempo desfavorable, un tiempo en que tengamos ataques especialmente, los demás nos pueden llamar de otra manera. Pueden cambiar todas las cosas
y puede ser que haya cosas que por obligación tengamos que hacer, pero no puede cambiar nuestro carácter. No puede cambiar lo que Dios nos ha dado. Y dice, les cambió el nombre. Le puso el nombre a Daniel de Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ellos le pidieron otro tipo de comida, le pidieron beber agua y legumbres, no comer carne, no tomar vino, cosas que ellos entendían que no tenía que ver con su cultura y que les ayudaba a llevar una vida piadosa, una vida limpia, una vida honesta, una vida pura. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y se lo pidió, por favor, con una buena actitud, al jefe de los eunucos, que no les obligase. Y puso Dios a Daniel en gracia, el último versículo, el 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y a sus amigos y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Verdad? Dios estaba con ellos, porque ellos querían alimentarse de una comida que fuera buena. Saltamos al versículo 17. A estos 4 muchachos, a Daniel y a sus amigos, entre los cuales el primero aparece Ananías, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No hubo entre todos los muchachos que se presentaron delante del rey, no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aquí empezamos a ver el fruto de una vida comprometida, de una vida en Dios, de una vida pura, una vida en obediencia. Por eso hablo de este Ananías, porque este es otro buen Ananías, que con su vida, con su obediencia, con su entrega, a pesar de que estaba en una tierra ajena, con un Dios ajeno, con dioses que, vamos a ver ahora, ellos no llegaron a servir nunca. Aunque las situaciones eran adversas y se sentían perseguidos, como vamos a ver ahora, ellos no cambiaron su identidad, no perdieron su espíritu, no perdieron su carácter. Les pudieron cambiar el nombre y vestirles de otra manera, pero ellos no cambiaron, porque sabían a quién representaban, al Rey de los cielos. Y ahora vamos a pasar a Daniel 3, porque se encontraron con problemas, como los que tú y yo tenemos o vamos a tener. Pero Dios estuvo con ellos, como va a estar con nosotros en nuestros problemas, y nos va a dar la victoria cuando somos obedientes, cuando somos íntegros, cuando nos conservamos puros y no comemos de la comida de este mundo, de la comida que ofrece este mundo. Daniel 3, vamos a leer el versículo 8, porque está claro que las personas que destacan, como el rey vio que en ellos había un espíritu y una sabiduría que no tenían ni gente mucho mayor que ellos, los astrólogos y todo eso, siempre se despierta la envidia, ¿sí o no? Cuando a alguien se le ve, ¿verdad?, destacar, se despierta la envidia de muchas personas, más cuando no buscan comer del espíritu. La envidia es producto de la carne, es un fruto de la carne, los celos, las envidias, ¿verdad?, las divisiones, los enfrentamientos, ¿verdad?, el querer ser más que los demás, ¿no?
Y por supuesto que se hicieron enemigos por eso, porque se veía que una mano superior estaba con ellos. Había alguien que les inspiraba, había alguien que les enseñaba y había alguien que estaba con ellos en todo momento, porque ellos buscaban a Dios, ¿verdad? En aquel tiempo, versículo 8, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Esto un poco nos coloca en la historia. Acusaron maliciosamente a los judíos dentro del palacio donde se toman decisiones para todo el pueblo, ¿verdad? Entonces buscaron, hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor, y le dijeron, a partir del versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos son Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron, con respeto, pero con firmeza. Los cristianos siempre tenemos que responder y tratar con la gente del mundo con respeto, pero con firmeza. Respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hace falta hablar. Me encanta esta expresión. Delante de cualquier autoridad, de cualquier persona, por grande que sea, que hay personas en autoridad en el mundo, y personas autoridad a veces en tu casa, tu padre, tu madre, tu vecino, el alcalde de tu pueblo, quien quiera que sea. Tenemos que hacer una declaración cuando nos digan, ¿por qué vosotros no hacéis esto? ¿Por qué vosotros no adoráis a los dioses que nosotros adoramos? ¿Por qué estáis rebeldes a hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué vivís la vida que lleváis? A mí me encanta esta respuesta, con respeto. Vuelvo a decir, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hace falta, no vamos a discutir contigo. He aquí nuestro Dios a quien servirnos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no fuese así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El horno donde les iba a echar, donde quería acabar con ellos por desobedientes, por llevar una vida piadosa y honrar solamente al único Dios verdadero. ¿Verdad? Y mandó a hombres muy vigorosos, muy fuertes, que tenía en su ejército, que los atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. No llamó a cualquiera, llamó a gente que podía hacerlo y de una vez. Personas vigorosas, fuertes. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Este era un castigo, y el rey, lleno de ira por lo que había oído, porque la habían calentado también sus paisanos contra ellos, ¿verdad? Dice que ardió en ira, en enojo, ¿no? Y dice, calentar porque estos me van a obedecer ante la muerte sí o sí. Pues así no fue. Y dijo que lo calentaran 7 veces.
Y les ataron con sus mantos, sus calzas, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante, dijo, ahora mismo, esto no puede esperar. Y lo habían calentado mucho el horno y le habían calentado mucho a él, aprovecho para decir, ¿verdad? Cuando se obra en maldad, el hombre natural, el hombre malo, sabe bien calentar las cosas, ¿verdad? Sabe bien usar detalles y hasta detalles ficticios para poner la cosa peor, ¿a que sí? Y a veces movidos por celos, por envidias, sabemos calentar a las personas más de lo debido. ¿Sí o no? El hombre natural sabe hacer estas cosas, ¿verdad? Esto lo he recibido ahora mismo. No solo calentaron el fuego, el horno, sino al rey. Le calentaron bien. La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado. Figúrate cómo estaba el horno, que la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. A los que se asentaron para echarlos los quemó. Y estos tres varones, estamos acabando, estamos al final de la historia, pero es muy relevante y a mí me ha inspirado mucho ayer y hoy esta historia. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron dentro. Hasta los que les llevaban se quemaron sin estar atados y dice la palabra de Dios que cayeron dentro del fuego ardiendo. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. El miedo, el espanto es un miedo llevado a un grado porque había visto algo que no era normal. Había visto algo, y vamos a sobrenatural, algo que solo Dios puede hacer. Porque Dios estaba con estos muchachos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, a los que estaban cerca de él, no sabemos de dónde estaba echado, igual estaba en la cama o en el diván o tumbado como los reyes que podían tumbarse en muchos sitios. Dice que se levantó espantado, apresuradamente, y dijo a los que estaban a su alrededor, ¿no echaron a estos tres varones atados dentro del fuego? ¿No eran tres a quienes echaron adentro? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Sí, así fue. Y lo vimos todo. Incluso estaba el horno tan fuerte que hasta los que llegaron con ellos les quemó. ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo, versículo 25, he aquí yo veo 4 varones sueltos, sin ataduras, sin cadenas, sin cuerdas. Veo a 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, que se pasean. No están tumbados, no están postrados, no están caídos, se pasean por en medio del fuego. Pero no son 3, son 4. Qué detalle, ¿verdad? Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿No pone esto tu Biblia? ¿Pone eso? Sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, del que no entró con ellos, pero que estaba allí en medio del fuego esperándole, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, estaba allí esperando, porque él sabía que esto iba a ocurrir, que iba a ocurrir maravillosamente, como antes leíamos en el Salmo, y nos iba a quedar como testimonio para nosotros para aprender una lección de esto, de lo que Dios hizo entonces, porque obró maravillosamente, el único que hace grandes maravillas y prodigios, el único. Volvemos al principio. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El cuarto tiene apariencia de hijo de Dios, el que estaba con ellos en medio de aquel lugar. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron del medio del fuego
Y se juntaron los sátrapas y los gobernantes, todos corriendo a ver lo que había ocurrido, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. Maravilloso, ¿verdad? Qué especial, ¿verdad? Que cuando estamos como tenemos que estar, con el carácter que tenemos que estar, el Señor está con nosotros siempre. Como dijo el Señor, ¿verdad? No he mirado ni las notas, en Mateo 18, porque allí donde estén 2 o 3 o más reunidos en mi nombre, ¿qué dijo? Yo estoy allí, en medio de ellos, ¿sí o no? Nos recuerda las palabras de Jesús que dice, y donde quiera que estéis, 2 o 3 reunidos en mi nombre, buscando mi voluntad, dice el Señor, con el carácter debido. No por el grupo a quien perteneces, ni por el título que puedes tener o el nombre que te hayan podido dar otros, sino con el carácter correcto, con el carácter que da el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que hasta con respeto se dirige a sus adversarios y a la gente que nos persigue. Y oramos por ellos, por nuestros enemigos y por nuestros gobernantes, aunque sean de qué partido. Debemos de orar por ellos para que Dios les ayude y les haga que se den cuenta de su error, ¿verdad? Por eso, y me gusta el detalle este de que cuando hablaron con el rey, lo hicieron con todo el respeto. Pero le dijeron, mira, no hace falta que hablemos del asunto. No hace falta que hablemos de esto porque yo sé en quién he creído, como decía Pablo. Yo sé en quién he creído. Y voy a seguir creyendo y sirviendo con todo mi corazón. Y me encanta este Ananías, igual que el de antes, ¿verdad? Que Dios le rompió todos los moldes, porque conocía a Saulo de Tarso, al que perseguía, el que quería hundir y matar a los cristianos. Pero el Señor en un momento le hizo caer de donde estaba y le dijo, ahora vas a hacer otra cosa totalmente diferente. Y grandes maravillas hizo con él. Y le dijo, Ananías, ve, pero Señor, pero tú ve y pon las manos sobre él, bendícele, ayúdale, porque el instrumento especial me es esta persona. Porque yo le voy a enviar delante de reyes, de los gentiles. Y me encanta este Ananías, el amigo de Daniel. No sé por qué razón aparece el primero de los 3 amigos. Pero en su carácter mostraba que tenía un Dios rico en misericordia, ¿verdad? Que hablaba verdad y que era íntegro en su vida. Y esto es lo que quería compartir con vosotros hoy. Porque creo que estos 4 comportamientos nos tienen que hablar. 2 de ellos para saber lo que no debemos hacer. Que quizás lo hemos sido, pero que huyamos. Igual que hemos tenido un carácter y una vida tan lejos de la voluntad de Dios y Él nos ha amado, Cristo nos ha perdonado nuestros pecados y nos da una nueva vida en el Espíritu. Así debemos de huir de esos 2 Ananías, ¿verdad? Que mintieron, que aparentaron algo que no eran. O aquel otro que tenía nombre de cristiano, de sacerdote y de sumo sacerdote, y mandaba a golpear la boca a Pablo, porque no sabía a quién representaba. Y por último me encanta este amigo de Daniel, que pidió con respeto alimentarse de otra cosa, ¿verdad? De otras conversaciones, de otro tipo de lectura al que estábamos acostumbrados, de otros programas de televisión, de otras películas y de otras compañías. Yo me quiero alimentar, mi corazón se quiere alimentar de las cosas del cielo, de la palabra de Dios, de lo que trae el Espíritu de Dios a mi vida. Y que nos alimentemos de esas cosas para cuando venga la prueba podamos saber que Dios está, que Cristo está con nosotros paseándose en medio de la prueba y del fuego de la prueba que va a venir, ¿verdad? ¿Verdad que viene? A los que llevamos ya un tiempo sabemos que viene. Pero el Señor es fiel y verdadero. Y cuando estamos en la prueba, Él está con nosotros y nos ayuda a salir de la prueba. Amén.
Amén. Gracias, Señor, gracias. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi